Este programa es auspiciado por Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto, como siempre, es una nueva emisión de Inversiones del Sur, un programa de economía para Bahía Blanca y la región. Bueno, la verdad es que tenemos un programón para el día de hoy lleno de amigos, ¿eh? Hablamos con el señor Oscar Lieberman, con el señor Pablo Obreque, con el señor Martín Goslino, todos ellos economistas, y con todos, por supuesto, hablamos de economía y de diferentes ámbitos, desde lo impositivo, desde lo que pasa en la calle, desde lo empresarial. Imperdible el programa de hoy. Además, como siempre, vamos a tener los espacios de responsabilidad social empresaria, de innovación tecnológica en conexiones junto a Leo Valente y obviamente el espacio de la Unión Industrial de Bahía Blanca y por supuesto excelentes oportunidades de inversión en Inmobiliario Sur TV. Así que te recuerdo, comunícate con nosotros escribiendo isurtv@gmail.com, es nuestra casilla de correo. Por supuesto nos puedes encontrar en Facebook, en Vimeo, en YouTube, en Twitter, bueno, múltiples maneras de comunicarse. No quiero perder más tiempo, vamos ya mismo con la primera nota del día de hoy, dale. Bueno, Oscar, como siempre, bienvenido. Tenemos el gato arriba de la mesa. Che, yo recuerdo que en la última nota que hicimos, más o menos hace 2 meses, vos me dijiste, el tema principal, creo yo, de este año va a ser el trabajo, el empleo. Creo que es lo que se está dando, creo que está cada vez más acentuado y hay mucha gente preocupada. Bueno, sí, la economía tiene 2 puntos. Uno lo podemos ver en el lado financiero, cambiario o monetario, el otro lo tenés que ver en la economía real. El punto de fuga ese que tiene en el sector financiero es el tema de la inflación. El hecho que, no porque es un fenómeno financiero solamente, sino porque lo ves en los precios. Y eso no se está atendiendo. Y lo único que se hizo como medida concreta para tratar de acomodar la economía es generar recesión vía una tasa de interés en el cielo. Y esto genera recesión, obviamente. Y al generar recesión, el primer impacto que tenés es sobre el empleo. Y esto que estamos viendo ahora es el comienzo de una película que seguramente va a ir al segundo semestre y que tiene que ver con menor actividad económica, menores contratos. ¿Es para preocuparse? Es para preocuparse porque además el mercado está teniendo rigideces que, no quiero decir esto en términos normativos, es decir, es justo que si hay inflación se convaliden aumentos salariales, porque si vos no actualizás los salarios ni las jubilaciones a la par de los precios, la gente va perdiendo poder de compra. Ahora, si vos tenés costos que te suben en una empresa porque tenés que pagar mayores salarios, más mayores tarifas, sí, más mayores costos por la inflación, y no podés levantar mucho los precios porque empezás a encontrar un techo en la actualización de precios con la demanda, lo que termina pasando es que despedís gente. Y esto, o sea, el mercado laboral, este es un año en el que ajusta por cantidad. Bueno, salió un comunicado de las cámaras empresarias, a lo que el gobierno responde: ustedes no deberían aumentar los precios. Esto pareciera también como el huevo y la gallina. A ver, los empresarios o los grupos empresarios dicen: ustedes me ponen inflación, o aumenta la inflación todo el tiempo, yo tengo que aumentar los precios, y se echan las culpas. Sí, no, pero es primero, quiero diferenciar 2 cosas. Primero, los niveles de responsabilidad son diferentes. Sí. Esto no es una discusión donde uno le dice al otro: mirá, vos te fuiste sin pagar, no, vos te fuiste sin pagar, no, son diferentes. Los empresarios, los empresarios, los trabajadores, cualquier habitante del país tiene el derecho a quejarse, a decir lo que quiera. Por supuesto. Ahora, el gobierno tiene responsabilidad sobre esto, porque la política macroeconómica depende del gobierno. Entonces, el gobierno no se puede poner a la par de cualquier sector de la economía y decir: no, la culpa de ustedes, no es nuestra, no es el interés. La responsabilidad del gobierno, aunque los empresarios causaran inflación, lo cual es una insensatez absoluta, pero aún si eso fuese cierto, el gobierno tendría la responsabilidad de poner en caja a los empresarios para que no generen inflación. Entonces, no es una discusión de similares, no son pares, hay diferentes niveles de responsabilidad. Ahora, pretender que un empresario no actualice los precios en un contexto en el que subís salarios, te suben las tarifas, te suben los impuestos, la tasa de interés se fue al cielo con el costo del financiamiento imposible, pretender que eso no se traslade a precios, eso me parece que es de un desconocimiento absoluto de cómo funciona la economía. Si vos me decís, tratando de encontrar algo sensato en este mensaje del gobierno, lo digo cuando escuché a Capitanich, y la verdad me costó encontrar el concepto, pero tratando de encontrar el concepto, es decir, bueno, estamos en un proceso donde se realimenta la inflación con las expectativas. Sí, es cierto. Las expectativas no es que la gente se acuesta a la noche e imagina: ay, ¿cómo podría ser la inflación? No.
ve que va a venir inflación, la inflación viene, se prepara para la que va a venir y toma posición y se termina cumpliendo. Ahora, si vos me decís que en ese ajuste por expectativas puede haber algún sector que se pase de rosca, bueno, y en eso también el gobierno contribuye no dando índices de inflación confiables. Claro. Si vos sabes cuál es el índice de inflación, sabes cuánto tenés que ajustar. Si el índice de inflación lo dibujan a trazo grueso como hacían antes o a trazo fino como están haciendo ahora, vos no confías en el índice de inflación. Entonces, creo que el gobierno... Además eso siempre pasa y lo vemos ahora y después los precios se acomodan. Y los precios siempre se van a acomodar porque es como el agua que cae de la montaña, siempre encuentran por dónde pasar. Lo que acá hay que tener claro es que están poniendo a la población en un falso dilema, ¿viste? Si a vos te preguntas si te gusta que te pateen o te peguen con el puño, no sé cuál es la parte linda de la noticia. Entonces, si vos le dices a la gente, mira, para que no haya escapada cambiaria, te mandamos la tasa de interés arriba y seguimos con inflación. Y entonces tenemos inflación en dólares. Y si no, dejamos la tasa de interés baja, que el dólar se escape y seguimos con inflación en pesos. Entonces, las dos opciones son malas. Acá hay que quitar la inflación del camino. Y la responsabilidad absoluta de quitar la inflación de la agenda es del gobierno. Pinturería Roma, departamento de mano de obra en trabajos industriales. Donado 397, teléfono 454-7640. Inmobiliaria Gonzalo Cos nos presenta hoy Enterrada del 300, fideicomiso con financiamiento propio, totalmente en pesos. Dúplex de un dormitorio hasta 55 metros cuadrados y de 2 dormitorios hasta 70 metros cuadrados. Muy amplios, modernos y luminosos. Posibilidad de cocheras y excelentes terminaciones. Materiales de primera calidad. En 100 hectáreas únicas y a minutos de Pehuenco se proyecta sobre el mar Pueblo Darwin. 1000 habitantes darán vida a este pequeño pueblo, a este balneario donde el tiempo parece haberse detenido a mitad del siglo pasado. Un lugar que se recorre bajo una extensa arboleda con calles de tierra, donde las cosas se destacan por su simpleza y austeridad. Pueblo Darwin contará con 2 únicos accesos al predio para un mayor control y seguridad. Los propietarios, a su vez, contarán con estacionamiento privado de acceso a las playas. Gonzalo Cos Inmobiliaria, 3 de febrero 146, 456-3170. En la vecina localidad de Montehermoso, el balneario preferido de los bahienses, barrio Las Dunas. Nace en un lugar donde solo había médanos blancos de hasta 30 metros de altura. Un proyecto que ya lleva varios años, desde 1974 Barrio Las Dunas se ha convertido en un lugar soñado con gran variedad de forestación. Un desarrollo con conciencia que desde su inicio fue diseñado para acompañar su entorno natural. Con un microclima soñado, Las Dunas encierra la historia misma de Montehermoso. Los lotes van de 30 a 18 metros de frente y un fondo de 30 metros en adelante. Un barrio pensado para su comodidad y tranquilidad con solo una cuadra comercial. Usted puede ser uno de los próximos vecinos de Las Dunas con solo 50% de entrega y el saldo hasta en 12 cuotas. No pierda la oportunidad de construir aquí la vivienda donde pasará sus próximas vacaciones. Promotur Vieites 119 452 4242. Este espacio es auspiciado por Playa de Camiones El Triángulo. Bueno, de esta manera arrancamos este segundo bloque de Inversiones del Sur. Ha llegado un lindo momento, estoy hablando del espacio empresarial de la mano de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Y hoy estamos de la mano de un amigo del programa, por supuesto, muchos de ustedes lo conocen. Habitué de aquí de Inversiones del Sur, estoy hablando del licenciado Martín Goslino, el titular del Centro de Estudios Económicos de la Unión. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, como siempre, bienvenido. Tenemos bastante para charlar, pero ahora el Centro de Estudios ha lanzado un nuevo informe que tiene que ver con la competitividad, con la productividad, competitividad industrial, por supuesto. Vamos a arrancar por lo básico. ¿Cómo es o qué es la competitividad? Bien. ¿Cómo se la ve? Porque ¿qué es ser competitivo respecto a qué? A ver, lo que uno escucha
infinidad de veces en los medios de comunicación es que las empresas industriales muchas veces demandan medidas económicas para ser más competitivos, ¿sí? O que... Sí, pasó hace 2 días. Sí, y viene pasando de hace rato. O Sí, que, claro, por ejemplo, se había logrado una muy buena competitividad, pero la inflación está atentando contra esa competitividad, entonces le piden al gobierno que tome medidas como, por ejemplo, una devaluación. Entonces hay que tratar de entender qué es la competitividad, ¿no? Podríamos definirla, muy sui generis, digamos, ¿no? Como que las empresas, para ser competitivas, tienen que ser sustentables y permanecer en el mercado. Es decir, que permanezca en el mercado implica distintos puntos de vista. Un punto de vista interno y un punto de vista externo. Pero externo no nos referimos al comercio exterior, sino externo a la empresa, al entorno, de la empresa. A lo que uno podría llamar un enfoque más macro. Mientras que hay otra parte que hace a la competitividad, como nosotros bien lo ponemos en el informe, que hace a la parte más micro, más interna de la empresa. Entonces, ¿qué analizamos nosotros? Bueno, primeramente, cómo impactaron las medidas, las últimas medidas, sobre todo las que se dieron en el verano, como ya lo venimos charlando en otros programas, cómo impactan sobre la competitividad, si la favorecen o no. Y por otro lado, ¿qué hace falta internamente para que las empresas sean más competitivas? ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cóctel, digamos, de fuerzas que se contraponen. Seguro. Si analizamos básicamente lo que es externo a la empresa, las medidas macro, bueno, uno podría ver que justamente una devaluación como la que se llevó a cabo fomenta la competitividad porque fomenta las exportaciones, es decir, los que producen bienes se llaman bienes transables, es decir, los que se comercializan con el exterior, se ven favorecidos por un tipo de cambio más alto, ¿sí? Ahora, lo que también sucede es que no podemos quedarnos solo con el dato del tipo de cambio para ver si un sector industrial o una empresa en particular es competitiva. Claro. Se la debe comparar también con el nivel de inflación que hay en el país, porque eso determina a qué ritmo le van a ir aumentando los costos, ¿sí? De manera que si uno hace una comparación conjunta de tipo de cambio con inflación, lo que ve es que en Argentina, justamente, y sobre todo en los últimos años, se va dando que el gobierno va devaluando lentamente. Olvidémonos de esta última de enero, que fue un poco más brusca, pero va devaluando lentamente, pero a su vez también hay inflación, de manera que lo que se ganaría por competitividad vía devaluación se pierde por competitividad vía inflación. O sea que esas dos fuerzas externas a la empresa lamentablemente juegan en contra, ¿sí? Seguro. Esa es la parte externa. Nos está faltando todavía el componente interno de la competitividad. Que ¿La producción? La productividad, que es cuánto produce una empresa con los recursos que tiene. Uno no podría pensar que la competitividad de una empresa o de una industria se va a basar solamente en los factores externos, ¿sí? Lo que tiene que pensar es que tiene que haber un acompañamiento interno. ¿Con qué? Con mayor productividad. Por productividad entendemos lo que se produce con determinada cantidad de mano de obra, de capital, ¿sí? Y de tierra, digamos, los factores productivos. Entonces, ¿cómo lograr que esos factores que yo tengo produzcan más? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va? Muchas veces en este mundo violento y complejo que nos toca vivir existen situaciones donde hay gente que recibe disparos. Obviamente mucha de esta gente muere, aunque no todos lo hacen inmediatamente. De aquellos que no son heridos de muerte en el instante, muchos lo sufren por el sangrado que produce el orificio de bala. Entonces, encontrar una solución para tener un tratamiento precoz y rápido que nos permita salvar algunas vidas, bien vale la pena. Una de las soluciones que se ensayan es el de una empresa que se llama RevMedX, que está en Oregon, y que básicamente lo que propone es, una vez que una persona ha recibido un disparo, dispararle de vuelta. Sí, suena loco. Si es un disparo, te acaban de disparar, estamos realmente de la cabeza, pero es así. La idea es que aquellas personas que han recibido un disparo mortal reciban un disparo de una pistola especial que no dispara balas, sino esponjas. Estas esponjas tienen un tratamiento antiséptico, perforan la herida, se meten dentro de los tejidos dañados y básicamente se hinchan con la sangre del paciente y bloquean la hemorragia.
Lo bueno de este proceso es que tiene dos ventajas fundamentales en aquellos sitios de urgencia donde se necesita. Uno es que es muy liviano, obviamente una esponja no pesa nada, pero el dispositivo para dispararlo también lo es. Y otro es que cada dispositivo de disparo cuesta alrededor de $100, una cifra que puede ser encarada de una manera sostenible tanto en países del primer mundo como en países en desarrollo. Una buena idea para un problema que alguna vez esperemos no tener que sufrir, en este mundo donde para bien y también para mal, todo tiene que ver con todo. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo... Bueno, decía, arrancamos este tercer y último bloque del programa del día de hoy, la verdad muy económico, lleno de amigos. Ahora sí, vamos a compartir lo que resta, la nota. La verdad es que nos queda también bastante material afuera, se nos hace un poco corto el programa muchas veces, Compartimos notas con Oscar Lieberman y Pablo Obreque como para finalizar el programa del día de hoy. Además, compartimos el espacio de responsabilidad social empresaria. A ver, nosotros lo dijimos acá en Versiones del Sur, Sí. de que en marzo iba a tener un nivel más bajo, producto de la Sí. caída de la actividad, en el aumento de precio. Bueno, dio 2,6. El Congreso tira otro número que es 3,3, que ya había, ¿no?, diferencias, porque Sí. creo que en enero fue donde estuvo más cerca, después ya febrero. La primera vez. Exactamente. La primera fue la única. Y después febrero, fíjate que se distanció. Ahora marzo, digamos, la brecha entre el nuevo INDEC y el INDEC del Congreso más las privadas, te está tirando un número más grande. Más allá de eso, 2,6 es un número alto. Es muy alto. Y imagínate una inflación de 2,6 cuando hay países que tienen 5 al año. Claro. Nosotros la tenemos al mes. Sí, es una locura. Entonces, eso, claro, ahí está, Mariano, un tema que está bueno por ahí detenerse. Más allá de que ha caído el aumento en el nivel de los precios, que quiere decir que no aumenta más, sino aumenta menos, Claro. pero siguen aumentando. Claro. Y 2,6 es un número alto también, porque, digamos, una de las consecuencias de este 2,6, si vos lo vas manteniendo en el año, es que vas a tener menor cantidad de actividad, no va a haber confianza para invertir, y vas a tener los problemas que hoy estamos hablando en mayor cantidad de empresas y en mayor cantidad de consumidores. La inflación no es una enfermedad grave en ningún lugar del universo hoy en día. La inflación vos podés decir que en Argentina tuvo multicausalidad, que empezamos con un exceso de demanda y restricciones en oferta en el 2002, 2003, está todo bien, pero ya pasaron más de 10 años de esto. Claro. Vos lo que tenés que dar es, además de tener una economía previsible y con certidumbre, tenés que bajar el nivel de gasto público para poder solventarlo con impuestos razonables, dejar de emitir para paliar el déficit, y si tenés austeridad fiscal y austeridad monetaria, después dar certidumbre en la economía, no ni ningún milagro. La inflación es un síntoma de que estás haciendo algo mal. Si vos curás lo que estás haciendo mal, dejás de tener el síntoma. En el caso nuestro, el problema que tenés es que cuando sostenés el síntoma mucho tiempo y además generás medidas incorrectas como las que se han venido generando, el síntoma se convierte en una enfermedad en sí misma. Pero no es ningún tema demasiado complejo curar la inflación. De hecho, son muy pocos los países que tenemos inflación. Bien, Oscar, por último, la verdad, como siempre, impecable, pero por último te quiero pedir, como siempre también, algún consejito, algo. Mira, no hay muchos consejos que uno pueda dar en este contexto y va a depender mucho Está difícil, ¿no? del sector de la economía. Claro, si es un sector, si estás hablando con empresarios, especialmente con empresarios pyme, bueno, lo primero que tenés que pensar es, desapareció el crédito. Con estas tasas no hay crédito. Entonces, esto es vivir con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, pero en el mal sentido, es vivir con lo nuestro, con manejarse con lo que tenés. Segundo, el hecho de estar atento a la demanda. Todo aquel que vende algo va a empezar a encontrar un techo cuánto puede ajustar con el precio, y los costos le están subiendo. Entonces, como Sí. los márgenes se te achican, va a haber que estar muy atento al volumen que vendes. Y en el caso de la gente, no, la gente el consejo que le puedes dar solamente a aquel que puede tener Sobreviva. un nivel de ahorro, que es una porción mucho más chica de la comunidad, Sí, claro. y aquel que tiene un nivel de ahorro, estar atento al segundo semestre que va a pasar con el dólar, porque en este momento tiene una oportunidad histórica el gobierno de hacer que se vuelva a unificar el mercado cambiario, porque todas estas medidas tremendas que tomaron lograron bajar un poco el blue
y el mercado real, el verdadero, el oficial, les está diciendo estamos muy bajos, vamos para arriba. Entonces, esta ¿Vos crees que va a volver a aumentar? Sí, yo creo que estos números están convergiendo. Entonces, ante esa convergencia, el gobierno puede hacer dos cosas: eliminar la inflación, ordenar las cuentas y unificar el mercado cambiario, o seguir con esto, con lo cual yo te diría que sobre fin de año no descartaría otra medida devaluatoria. Este espacio es auspiciado por Profértil. Vida para nuestra tierra. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Tegral Sociedad Anónima, poniendo énfasis en la calidad, seguridad y medio ambiente. Bueno, la semana pasada concluimos este espacio hablando de los grupos de interés y diferenciamos algunos. Hablábamos de los socios, de los propietarios, de los barrios, de los trabajadores, del Estado, diferentes grupos de interés. Hoy vamos a intentar establecer alguna metodología para no fallar a la hora de identificar estos grupos de interés. Primero que nada, hay que tener bien claro que no somos omnipresentes y que una sola persona obviamente no puede estar en todo. Por eso es imprescindible convocar a un grupo interfuncional de personas que tengan amplios conocimientos de la organización, del proyecto o el tema específico para el que se deseen identificar estos grupos de interés relevantes. Por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos sobrados ejemplos de grandes empresas que aportan dinero, y mucho dinero, a diferentes instituciones o clubes. Pero eso no es suficiente, eso no es responsabilidad social empresaria. El aporte de dinero no es responsabilidad social empresaria. Como segundo punto, podemos generar una lista de posibles categorías de grupos de interés y los podemos diferenciar en tres grandes grupos como mínimo. Digamos, con las personas que hay responsabilidades legales, financieras, operativas, con personas que tienen probabilidad de influir en el desempeño de la organización y con grupos de interés afectados por las operaciones concretas de la organización, de la empresa, como los barrios, las sociedades de fomento, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental agrupar a estos grupos de interés en distintas categorías o en subgrupos que pueden ser similares. Por ejemplo, podemos tomar como un subgrupo o un gran grupo a las sociedades de fomento de un barrio determinado y a las comisiones directivas de algunos clubes de esos barrios o algún club en particular de ese barrio determinado y trabajar en conjunto, club, sociedad de fomento y empresa. Y como dijimos, esta metodología se puede aplicar de diferente manera a los distintos subgrupos dependiendo de las relaciones, ya sean relaciones contractuales con clientes, proveedores, instituciones financieras o empleados, relaciones económicas con inversores, accionistas, socios, etc. Relaciones de colaboración, organizaciones sociales o medioambientales, sindicatos, administración local, regional o nacional, líderes de opinión y sociedad en general. Una vez identificados estos grupos, está bueno establecer algunas prioridades según el impacto en la gestión general de la empresa o en un tema específico de responsabilidad social empresaria, que puede incluir diferentes aspectos: liderazgo en la creación de opinión, el grado de influencia en el entorno socioeconómico de la empresa, las expectativas a corto, mediano o largo plazo, los intereses por los ámbitos sociales y medioambientales. En definitiva, podríamos establecer la prioridad de los grupos de interés para las empresas en algunas instancias, con algunos grados de importancia: importancia alta, importancia media, importancia baja o muy baja. En realidad, sea cual sea el criterio elegido, debe corresponderse con el interés de los objetivos y las particularidades de la empresa y el sector donde desarrolla su actividad. Hasta aquí llegamos hoy en este espacio de responsabilidad social empresaria. Bueno amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva. Nos vemos el domingo que viene, 19 horas por el 9. Chao, gracias.